Allí está Mercedes Mora, estos tribunales. Empieza el juicio por corrupción, el mayor juicio por corrupción en la historia de la Argentina. Mercedes. Y así lo marcan los números, Antonio, cuando empezamos a repasar, porque tiene 87 imputados esta causa por corrupción que conocimos a través de esos famosos cuadernos de Centeno, fotocopias en realidad que ayudaron en esta investigación. La principal acusada en todo esto, Cristina Kirchner, que por supuesto va a ser una de esas 87 personas imputadas que va a pasar por el tribunal, obviamente a través de una conexión por Zoom. Estamos hablando también de un juicio, Antonio, que va a durar muchísimo tiempo porque tiene una cantidad impresionante de imputados. 60 de estos 87 son empresarios, el resto son todos funcionarios que pasaron por un cargo público y que están acusados de haber recibido esas coimas por haber favorecido en las obras. Y son 304 casos de corrupción dentro de una misma investigación. Pero ¿qué pasa? Arranca hoy esto con una primera audiencia, una audiencia por semana. En general van a tener el mismo horario, de 9:30 a 14:30. No van a terminar más de escuchar testimonios porque son 401 testigos que tienen que pasar por el tribunal, así que viene para largo, pero todo comienza hoy. Te decía, solamente el tribunal es el que va a estar presente, el resto tiene que estar sí o sí hoy por ser la primera audiencia donde se van a leer obviamente la causa y también los nombres de los imputados. Tienen que conectarse aunque sea de manera virtual sí o sí, y después todos los jueves se irá citando a quien corresponda. Pero te digo, es el juicio más largo y el juicio también más importante de la historia de corrupción de la Argentina. Sí, suena como un poquito hecho a propósito que se haga una vez por semana, ¿no? Cosa de alargarlo y alargarlo, cuando en realidad la justicia debería entender... La justificación del tribunal... Sí, no hay, Mercedes. Es decir, no que todavía falta nombrar... bueno, dentro de lo que son las causas y que no pueden estar todos abocados a este caso. Entonces, como hay más cosas pendientes, se hace en paralelo y eso es lo que se pudo explicar. Bueno, en un ratito seguimos con este tema. Gracias, Mercedes. Bueno, pensiones. Cristina, finalmente esto ya quedó en firme y ahora estamos hablando de la cautelar que había presentado Cristina, que se la denegó la justicia previsional, para cobrar la pensión como viuda de Néstor Kirchner. El trámite no le salió bien, como todos sabemos, porque no solo se lo rechazaron, sino que vuelve la notificación al ANSES, y la ANSES ahora lo que está diciendo es no solo mantenemos la posición de no pagarla, sino que además hay que recalcular lo que se cobró en exceso desde el momento en que el ANSES considera que no habría que haberlo pagado. Sí, aparte, más allá son de mil y pico de millones de pesos. ¿Cuánto? 1000 y pico de millones de pesos. ¿Por los retroactivos, todo? De retroactivo que tiene que devolver. Mirá. No, que el ANSES le está diciendo que Cristina tiene que devolverlo. No, bueno, Cristina tiene que devolver 600.000 millones de pesos de la causa vialidad. Sí. ¿Qué está esperando la justicia para hacer los embargos que tiene que hacer y que está pidiendo los fiscales Luciani hace rato? Nada ahí, ¿eh? Porque recuerden que la causa vialidad por la que está presa, entre otras cosas, tienen que devolver algo así como 639 mil millones de pesos, y está la orden de embargo de las propiedades. Esta es una causa, recordemos, una investigación, una causa que había iniciado Graciela Ocaña, ¿te acuerdas? Sí. Que terminó, después se presenta la cautelar, se la niegan y el trámite sale mal desde todo punto de vista porque ahora tenés otra vía de embargos. Ojo que estos embargos chiquitos te pueden complicar porque te pueden hacer caer en muchos casos otros mucho más grandes. Puedes decir, bueno, vos lo acabas de mencionar. Le están diciendo por un lado que tiene que devolverse 600.000 millones de pesos. Bueno, 1.000 millones de pesos más. Sí, pero ojo, porque si le entra un embargo, esto le puede llegar a complicar también la situación de los otros en cadena. Valeria, señora Salinas, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. buenos días. ¿Qué vamos a ver a partir de hoy? A partir de las 9:30 lo que vamos a ver es el juicio más importante en materia de corrupción que la historia judicial va a realizar, la historia judicial de nuestro país. Con una particularidad que quizás le puede llegar a restar cierto impacto mediático, lo pongo entre signos de interrogación, y es que es un juicio que va a ser 100% online.
No es como el inicio del juicio del caso Vialidad, cuando pudimos estar en la sala de audiencias, Sí. cuando vimos a Cristina Kirchner que leía un libro mientras el tribunal le leía las acusaciones. ¿Y por qué? Si es el juicio más importante, primero, ¿por qué se hace una vez por semana? Bueno, Y segundo, ¿por qué, Solén? ¿Por qué no podemos ver a los empresarios, a los delincuentes, posibles delincuentes, Confesos. Sí, confesos y ya condenados en otras causas? ¿Por qué no se los puede ver entrar y sentarse frente a los jueces? me parece que una de las primeras explicaciones es los enormes problemas de infraestructura que la justicia argentina tiene, porque no hay ninguna sala disponible, ni hablar en Comodoro Pi, ¿no?, que pueda albergar 86 imputados, más sus respectivos abogados, más el personal del Ministerio Público Fiscal, la querella, que es la unidad de investigación financiera, y el tribunal. No existe ese espacio físico. De todos modos, es una causa que está elevada a juicio oral desde diciembre del 2018. Mirá. Con lo cual, uno podría haber Podrían dicho, haber bueno, hecho- a lo podrían largo de haber todos armado una estos sala, años se ¿no? podría haber pensado una alternativa, Sí. ¿no? Sí, me llama mucho la atención que sea una vez por semana. Es como que está hecho a propósito para que se estire en el tiempo y se pierda. Fue una de las Sí. quejas del Ministerio Público Fiscal, de la fiscal Fabiana León, que ella decía, con una audiencia semanal que además tiene inicio de horario 9:30 y termina 1:30, con 86 imputados, una maniobra delictiva que duró desde el 2003 a 2015, con la cantidad de hechos a analizar, la verdad es que uno estima que vamos a estar ante un juicio que no va a durar menos de 3 años. ¿Qué dice el tribunal? Fuerte. Estamos colapsados, tenemos muchos juicios en simultáneo y hay que coordinar agendas con otras audiencias, con otros juicios. Esta es la explicación recurrente en Comodoro Pi. ¿Alguna estimación de lo que nos robaron con esta causa? Hay un número concreto que es el dinero embargado, que muchas veces el dinero embargado nos da una pauta o una dimensión de el nivel de la maniobra, y son 1.100 millones de dólares entre todos los acusados. Y obviamente debe ser el doble o el triple, pero ya esa Sí, cifra es... ya esa gigantesca. cifra ya es enorme y habría que analizar a qué equivale, ¿no? Cuántos hospitales, cuántas rutas, digo, porque me parece que esa es la manera más concreta a través de la cual la ciudadanía puede entender el daño que la corrupción hace. No es una cuestión moral únicamente, llegado el caso, ¿no? La corrupción genera daños inmediatos a la sociedad. Lo que estamos viendo en los campos y la falta de obra, bueno. eso es corrupción. Claro. Ahí tenés, eso es corrupción. Porque además es corrupción porque seguramente es dinero que se cobró y no se derivó a las otras. Pero hay, por ejemplo, hay calles, caminos rurales que estuvieron asfaltados, que obviamente no están asfaltados. Todo No, eso es corrupción. Rutas que no se hicieron y en las que hay recurrentes accidentes, pagaron, hospitales que no se construyeron, básicamente porque es dinero que estaba dentro de las arcas públicas que no fue a donde debía ir. Los empresarios reconocieron, muchos de ellos, haber pagado coimas para garantizarse contratos, lo cual no significa que todos esos contratos que obtuvieron se hayan desarrollado normalmente. Los trenes no funcionaban No. correctamente. Y cada pago de subsidios, el empresario que tenía la concesión, sobre cada pago que recibía de subsidios se daba vuelta y dejaba el 10%. Exactamente, del 10, y en obra pública, Carlos Wagner, que era el presidente de la Cámara de la Construcción, uno de los arrepentidos de esta causa, dijo que las coimas que se cobraban eran del 10 al 20%. No, cuando hay coimas, alguien se está enriqueciendo. Lógico. Y ese es el dinero que no va donde debe ir, que es un poco lo que el fiscal Carlos Stornelli escribió en su acusación, que entre otras cosas dijo, si estuviera Néstor Kirchner vivo, estaría es el sentado líder- con es el líder de Cristina la banda. Kirchner, exactamente. Ahí es lo que te quería preguntar, porque ahí lo estamos viendo, además que en la categoría de Sí. jefes, obviamente a Néstor Kirchner no se lo juzga porque está muerto, Sí. pero desde el punto de vista político y casi hasta docente para explicar la corrupción, ¿van a aparecer los relatos de cómo empezó esto, de la participación de Néstor Kirchner en esto? Sí, sí. Perdón que lo diga porque- tan parecido, pero es como que Néstor Kirchner zapa de Pero todo. si es un chorro. Claro, sí, Está pero muerto, zapa pero de es un todo chorro. por esta No. razón. El Pero pará, debería estar preso en San José 11 Exactamente. también. Porque en la causa de habilidad también, si estuviera vivo, Sí.
Sí, lo que dijo el fiscal Carlos Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio, que básicamente un requerimiento de elevación a juicio describe los hechos por los cuales todas esas personas fueron investigadas, imputadas, procesadas y ahora tienen que comparecer ante un tribunal de juicio. Lo que dijo es, si Néstor Kirchner estuviera vivo, sería el jefe de la asociación ilícita junto a Cristina Kirchner. Porque empresarios y exfuncionarios como José López, como Claudio Berti, lo que dijeron es, nosotros respondíamos órdenes de nuestras máximas autoridades y Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de este sistema de coimas. Bueno, se entregaba el dinero en la casa de ellos. En Juncal, en la Quinta de Olivos, algunos de los arrepentidos hablaron de reuniones y de discusiones en el despacho presidencial de Néstor Kirchner. Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, fue una pieza clave. Otro que está muerto, si no también estaría preso. Exactamente, porque hay, el caso de los cuadernos es una causa principal de la cual se desprendieron 6 causas conexas. Cada causa se dedicaba a un rubro. Subsidios a los transportes, gas natural licuado, obra pública. Y hay uno que específicamente se ocupa de el camino final de esa ruta de dinero, que es el lavado. Y en ese lavado de dinero está Daniel Muñoz, que compró un piso frente al Central Park, que tenía dinero en paraísos fiscales. El resort que querían hacer en Turcancaico. Exacto. Que ahí bueno, tienen el terreno comprado. Iban a hacer un resort, me parece. No se liquidó ese terreno, de hecho, ¿No? todavía. ¿Todavía está? Bueno, no se liquidó. Hay muchas pruebas que no se liquidaron todavía. No, bueno, es otro Por eso, de los $1.000 grandes... millones de dólares es nada. No, mucho es más. nada. Mucho más. Es nada, es mucho más, pero también lo vemos un poco, me parece, con el caso Vialidad. Cristina está condenada, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, presa, inhabilitada para ejercer cargos públicos, y la siguiente instancia, me parece que el impacto más directo hacia la sociedad es, ¿y cuándo devuelven lo robado? Claro, porque ¿cuándo Digo, se lo ¿cómo? embargan los bienes que tienen? Bueno, me parece que una condena firme, en el caso Vialidad, de cara a la sociedad tiene un mensaje inmediato. La persona que pierde su libertad como castigo del delito cometido... Sí, no está muy incómoda igual en San José No. 11. No. No. Nadie le controla nada. Ayer hablábamos con Luis Novarecio de las violaciones de Fred Machado, su arresto domiciliario. Fred Machado tenía restricciones de horarios de visita, días de visita, tipo de comunicaciones, con qué se podía. Acá no vemos mayores restricciones. Te pregunta, ¿por qué los jueces son tan miedosos de calificar esto como una asociación ilícita? Porque para mí la causa de Vialidad es una asociación ilícita y esto se cae de Maduro, que es una asociación ilícita. ¿Por qué no se animan? No hay, hasta ahora, en Comodoro Pi, una condena en un juicio... No, por eso. Sí, es Porque una no se figura penal que despierta... No sé si es temor la palabra, pero sí ciertos reparos, porque están quienes consideran que es una figura penal muy amplia. 2 o 3 personas se ponen de acuerdo para cometer delitos y son delitos indeterminados, hay roles organizados. Bueno, ¿qué es lo que dice el fiscal Diego Luciani? Vialidad es un claro ejemplo de una asociación ilícita. Ahí hubo una diferencia técnica, y es que el tribunal dijo, las 51 licitaciones no son 51 hechos delictivos, es uno solo. No importa, pero uno solo también está convertido ese delito, uno solo se realizó con una asociación ilícita. Pero, perdón, incluso... Porque vos tenés 3 o más personas, cada uno en un rol diferente. Sí, y que perduraron en el tiempo, 12 años. Pero incluso, y esto Lucía lo estudió mucho, hubo hasta casi en lo inmediato anterior a la asunción presidencial de Néstor Kirchner, preparativos, Lázaro Báez, preparativos hasta societarios para lo que se venía. Claro. La creación del Ministerio de Planificación Federal, un ministerio hecho a medida, dice la justicia, de Julio Pero Devido. está claro. ¿Y los empresarios? Bueno, el otro día la fiscal Fabiana León lo describía de la siguiente manera. Dice, esta causa, los cuadernos, es la más relevante en la historia de la investigación de la corrupción en nuestro país y comparable con muy pocos casos mundiales. Porque vos tenés, de 86 imputados, 60 son empresarios. Sí. Lo que llaman el poder real. Digo, vos por primera vez vas a tener a 60 empresarios sentados en el banquillo de los acusados.
Muchos de ellos quisieron evitar esto, Sí, es otra vergüenza. pagando con esta figura de la reparación integral que vos pagás, te sobreseen y te vas con el expediente Sí, limpio. Que la primera en oponerse fue Cristina Kirchner a través de Juan Martín Mena. Le dijo, están pagando impunidad. Básicamente lo que dijo es, si yo voy a juicio, Claro, vayan todos, vamos todos. obvio. Porque además hay que recordar que mucho de lo que ahí tenemos en pantalla como los recaudadores se convirtieron, están los recaudadores y los que pagaban. Y dentro de los que pagaban, muchos de ellos se convirtieron en imputados colaboradores, en arrepentidos, como decimos coloquialmente. Y ellos dijeron, sí, yo pagué en tal año, pagué tal coima. Algunos dijeron, no eran coimas, eran aportes de campaña. Pero reconocieron que había un sistema que funcionaba de esa manera. Ahora, la gran pregunta es, ¿lo van a sostener durante Pero el juicio? lo tenés que sostener, porque vos lo declaraste en sede judicial. Sí, y como arrepentido, Claro, y entonces si lo- vos te tenés que- desdecís, Tenés un te problema. cabe la figura del falso Claro. testimonio. O sea, sí o sí lo tenés que sostener. Pero aparte, Sí, es imposible que no lo sostengas, porque hay mucha prueba ya sobre todo lo que hicieron. Para mí la figura clave es Clarence. sí, claro el que- financista. Porque además, El financista, el cambista, era Sí. el tipo que te permitía, entre otras cosas, lavar dinero. sí, el financista que tuvo un rol central, porque parte del dinero que se lavaba y que se movía terminó en manos de alguien como Ernesto Clarence. No hay hasta ahora ningún juicio que tenga esta cantidad de empresarios sentados en el banquillo de los acusados, porque a exfuncionarios como José López, Julio De Vido, Schiavi, Ricardo Jaime, los hemos visto en distintos Claro, pero sin juicios. empresarios. Sin empresarios. No es fácil sentar, como dice la fiscal, al poder real en el banquillo de los acusados. Este caso lo consiguió con estas particularidades. Hay 25 personas que son arrepentidos y que van a tener que sostener sus confesiones delante del tribunal y delante de Cristina Kirchner, porque muchos de ellos apuntaron directamente hacia Cristina Kirchner. Y después también me parece que hay figuras que han quedado como muy afuera del radar, como Rudy Ulloa Igor, Claro, el chofer, el ex chofer de Néstor Kirchner. devenido empresario de medios. Sí, Sí. y también una persona que fue determinante para cierto circuito de lavado de dinero en esta causa. Bueno, hoy se va a reencontrar, aunque sea de manera virtual, con Cristina Kirchner después de muchísimos años. Vos mirás las fotos de esta causa, de cualquiera, tanto de esto como de los recaudadores. Y son todas caras que ya las conociste en otras causas, son todas caras que están en otras acusaciones. Estoy mirando el ex secretario de Transporte. El yate incautado, Sí. las propiedades. Eso es Clarence, eso fue así empezó. Claro. Empezó Sí. con el arrepentimiento de Clarence, y nos enterábamos que el tipo le cambiaba los dólares por pesos o pesos por dólares, lavaba Sí, los guita. cheques. Pero también... Sí, en el caso de Daniel Muñoz, aceleró de 0 a 75 millones de dólares Sí. sin Sí. escala. Sí, eran completamente Perdón, impunes. y corregime. Y además, esos 75 millones de dólares valuados por la justicia norteamericana, porque Sí. ni siquiera por la de acá. Por la de acá, exactamente. Pero, y después, no hay que olvidarse de Fabián Gutiérrez, que fue, Está muerto. claro, Como otro de los apareció arrepentidos, muerto. ex secretario privado de Cristina Kirchner, otro de los arrepentidos que confesó no solo haber movido bolsos, sino ver bolsos que viajaban al sur, asesinado el 3 de julio del 2020 en el Calafate. Ese caso Sí. ya tuvo condena, todo. Pero está bueno lo de los bolsos y los viajes, porque en realidad, ¿qué es lo que vos decías? Acá tenés todo conectado. Sí. La famosa Rosadita, Fariña, el Ascar, los vuelos con el avión de Lázaro Báez y los bolsos, todo tiene que ver Sí. con todo. Por eso, a mí me sorprende, en serio, me sorprende cuando vos seguís defendiendo a semejante nivel de delincuentes. Una cosa es, arrasaron con el país. Y arrasaron con el país, es que te sacaron la plata vos, porque de algún lado la sacan. No es cierto que si la coima la paga un empresario, es de su dinero y hace lo que quiere. Mentira. Porque en realidad para que le pague ese empresario, el precio de la obra pública era mucho más caro. Sí. El precio, todo eso termina siendo dinero. Ningún empresario te pone plata tuya, plata suya. Como ningún político pone un peso de él, de su bolsillo, ningún empresario pone un peso de su bolsillo para pagar una coima.
lo pone si sabe que después lo recupera con mayores costos, sobreprecios, etcétera, etcétera. Que es lo que lamentablemente en la Argentina se naturalizó. Por eso es un juicio extraordinario. Y hay una persona que no va a estar en este juicio y que también da cuenta de esto que vos explicabas, que es Lázaro Báez. Lázaro Báez no está en el caso de los cuadernos. Sí. Y hay un tramo que es la Raro. caracterización de la obra Sí, pública. es raro. Bueno, pero José López lo explicó muy bien en su confesión. Dijo, Lázaro Báez, y lo dijeron otros Claro. también, no necesitaba ningún intermediario. Claro, Tenía trato directo, línea cierto. directa con Néstor Es Kirchner cierto. y todo se arreglaba de forma directa y eso quedó demostrado. En vialidad, Sí. pero finalmente terminan siendo todos una suerte de desprendimientos. Sí. Porque... Perdón, tuvimos que Sí. aguantarnos que se nos rieran en la cara diciendo declaraciones de Cristina de que ella con Lázaro Báez casi no lo conocía, cuando están los testimonios de las fotos de saliendo del mausoleo y habiendo sido la persona a la que le contrataron para construir la tumba de su marido. Sí, ella lo que decía es, yo nunca fui amigo de Lázaro Báez, no lo soy ni lo voy a hacer. La justicia no juzga vínculos de No, amistad. además. Lo que dijo la justicia es, acá había un vínculo con historia. Mientras esta persona se convertía en el principal adjudicatario de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en simultáneo celebró más de 20 acuerdos comerciales con Cristina y con Néstor Kirchner. Y en simultáneo, esa empresa le permitió lavar 55 millones de dólares. Parte de todo ese dinero irregular terminó en los hoteles de la familia Kirchner. La justicia le dijo, a nosotros poco nos importa si es su amigo, su primo, si lo que creemos es que fue un eslabón clave para concretar maniobras delictivas que terminaron en un lugar, en el patrimonio de la familia Kirchner. Es todo por Zoom esto. Todo por Zoom. Por YouTube se van a transmitir Exactamente. las primeras, ahí está como en una suerte de cuenta regresiva porque empieza a Sí, 9:30. Las primeras 5 audiencias van a ser de lectura del requerimiento de elevación a juicio. El primero es muy extenso, tiene 678 páginas, va a llevar parte de la primera audiencia y después se van a leer los requerimientos de las otras causas conexas. Hay 2 que ya fueron juzgadas, con los cuales tenemos la causa principal y 4 conexas más. ¿Cuáles son los empresarios más conocidos? Bueno, A ver, son todos importantes, lo Sí. que pasa es que hay muchos que han mantenido siempre un perfil muy bajo. Romero, me parece, Sí. Aldo Roggio, está Calcaterra, el primo de Ah, el Mauricio primo Macri. Calcaterra fue uno de los que planteó que era pago de... Que era aportes de campaña, que la Cámara Nacional Electoral le Sí. dijo nuestros registros no está. figuran. Bueno, Carlos Wagner, dueño de Suco Sí. y también expresidente de la Cámara de la Construcción. Gerardo Ferreira, dueño de Electroingeniería. Después estaban empresarios también vinculados a la concesión de transporte. Estaba Taselli también. Digo, y además nombres que siempre sonaron alrededor de alguien como Julio De Vido, ¿no? Corregime, a Ferreira lo defiende la ex procuradora de Cristina, ¿no? Eso Claro, fue una... Gil Carbó. Sí, Sí. ayer entró una nota al tribunal firmado por Alejandra Gils Carbó, Sí. ex procuradora general de la Sí. Nación, elegida por Cristina Kirchner, que tuvo su particularidad y es que tuvo un amplio consenso en el Senado Sí. para llegar al cargo. Renuncia en 2018. 2021 el juez Julián Ercolini la manda a juicio oral por hechos de corrupción por la compra del edificio de Perón al 600 donde funciona la procuración y ayer mandó una nota diciendo necesito que me den acceso al expediente porque soy codefensora Mirá. de Gerardo Ferreira, él quien era presidente en ese momento de Sí, Electroingeniería. el dueño de Radio del Plata. Sí, exacto. Lu, muchas gracias. Un placer. Ahora, 9:30 empieza esta primera audiencia. Lamentablemente va a ser una por semana. Yo espero que la justicia se dé cuenta que esto no puede ser una vez por semana, tiene que ser con mayor celeridad. Es la causa más importante en la historia de la justicia argentina en términos de corrupción, donde queda a la vista cómo nos robaron durante muchos años los fondos que son de todos nosotros, en definitiva.